Hola, muy buenos días, buenos días, buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y aquí disfrutando el cafecito de la mañana y disfrutando la conversación, bueno, el intervalo. Pero hoy tenemos el cuarto paso. Está con nosotros en la coordinación la compañera Josefina, quien estará compartiendo las lecturas y coordinando el compartimiento. Mi nombre es Víctor Javier Martínez y estamos aquí en Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción, un foro fuera de serie. Así es que siéntanse mejor que en su casa, siéntanse bienvenidos y adelante, Josefina. Hola, bendecida mañana de este lado. Mm, Profundamente agradecida con el que todo lo sabe, todo lo puede y hoy es una necesidad. Agradecida con la conciencia de este espacio, Palabra en Acción, Foro de Libre Expresión, dándole la bienvenida a nuestro facilitador, Víctor Javier, y a cada uno de los presentes. Y dentro de mi trabajo, de mi deber, de mi servicio, está lo que te voy a compartir. Hoy día 13 de marzo, para nosotros 2026. Y pues no sé en qué momento, qué día, qué hora alguien la llegue a escuchar. Sin embargo, este es tu momento. Para nosotros es hoy, 13 de marzo 2026. Es de las reflexiones de Neuróticos Anónimos y se titula Buenas decisiones. Dice, el patrimonio de Neuróticos Anónimos consiste en el programa de Neuróticos Anónimos, sus métodos, principios o indicaciones en la forma en que han sido establecidos y se nos han entregado para un mejor funcionamiento de Neuróticos Anónimos. Cada miembro y cada grupo puede gozar de todos los derechos, pero, como sucede con todas las cosas, los privilegios llevan consigo sus obligaciones. Ándele. Y para aquellos que gustan de investigar, ¿verdad? Está precisamente en la literatura titulada El patrimonio de Neuróticos Anónimos en la página 1. Comparte un miembro, hombre o mujer, de Neuróticos Anónimos lo siguiente, dice, el egocentrismo y la soberbia, que eran parte de mi ser, me llevaron a tomar malas decisiones, buscando siempre mi beneficio personal sin importar los demás, causando con ello dolor, ira, frustración, resentimiento, enfermando a quienes me rodeaban y en mi perjuicio, un enorme sentimiento de culpa. Con mis actitudes neuróticas, vivía bajo la filosofía de primero yo, después yo y al último yo. Al llegar a Neuróticos Anónimos, derrotado, sintiéndome solo y triste, entendiendo el concepto de bienestar común y adquiriendo la sana dependencia de un poder superior como yo lo concibo, hoy acepto con humildad que soy un miembro más en la asociación y que mis decisiones las tomo basadas en el conocimiento, pensando más en ustedes que en mí, porque estando bien con quienes me rodean, me encuentro bien yo. Bueno, ahora, ¿qué dices tú, verdad? Tú que estás ahorita con este servicio. Bueno, pues dice buenas decisiones. Entonces, ¿verdad? Estamos en el mes de marzo
en el mes donde se habla de un principio bien importante como producto de haber estado sentada y escuchando, observando, escuchando, sí, escuchando a mis compañeros, ¿verdad? Y escuchándome a mí misma. Sí, ya transitaron los pasos anteriores, a donde sí hubo una derrota que no solamente está por encimita en la sumisión, sino una rendición, o sea, a lo profundo del reconocimiento, ¿verdad? De que buena no soy y nunca he sido buena, ¿sí? A donde tengo la oportunidad, ¿verdad?, de saber que he tenido fe. Sí, todos hemos tenido fe, pero ¿en quién has depositado tu confianza ciega y total? ¿En quién? Bueno, pues hay una gama, ¿verdad? En muchas, en personas, en cosas, en lugares, hasta en mí misma. Ah, ok. Y bueno, ¿cuáles son los resultados? Fueron horribles, horribles, horribles. No más, no más. Ah, ok. Entonces no más. ¿Y qué estás dispuesta a hacer? Lo que sea, de veras lo que sea. Bueno, pues aunque es muy doloroso, ¿verdad? Dije sí, lo que sea. Hay una dependencia que no falla. Una. Para eso los compañeros me habían compartido sus dependencias y yo decía, puente, yo también, y yo también. Pero sí, dijeron que nunca habían dependido de Dios. Puente, yo también. Yo le tengo miedo porque soy mala. Un autoconcepto propio, ¿verdad? Y bueno, la dependencia de Dios, esa no falla. Y aunque no eran muchos, uno o dos, yo les vi un estado de paz y de quietud, un estado indescriptible. Solamente es para vivirlo. Lo más que podría ver es que parecía que iban a la reunión a dormirse. Y ahí, ¿verdad? Entregar vida y voluntad a Dios. A ese Dios al que yo le tenía miedo y además yo estaba con un autoconcepto donde yo era mala. Y ha sido muy interesante, porque no es que fuera mala, estaba enferma, me había alejado de la fuente de vida, ¿sí? Era una soberbia porque no aceptaba y no reconocía la necesidad de Dios y mucho menos de los demás, porque mis expectativas siempre fueron muy altas, eran inútiles. Nadie sabía hacer las cosas mejor que yo, pero no era porque no supieran, sino porque era tanta mi inseguridad, mi ausencia, ¿sí? Mi distancia de con Dios. Y hoy entiendo y comprendo, ¿verdad? Y agradezco profundamente porque hoy tener un servicio y estar dispuesta a hacerlo con amor a Papá Dios, Cristo Jesús, como yo lo concibo, al Padre, a quien le dio esa autoridad, ¿verdad? Sí. Y su Santo Espíritu que hoy está aquí presente. Y también haciéndolo con ese amor que me tengo a mí misma como producto de mi práctica. Hoy sí, mañana también, de lo que estoy aprendiendo, que no es bueno, no es malo. Correcto. Yo no me voy a perder entre bueno y malo, no, correcto. Y lo correcto es la voluntad de Dios. Esfuérzate y sé valiente, es lo único que me pide, ¿va? Constantemente. Y pues aquí estamos,
Aquí estamos deleitándonos en el privilegio de servir con compromiso, con obligaciones, con responsabilidades. Hoy desde el amor, hoy no tengo miedo. Hago lo mejor que puedo con lo que tengo, lo disfruto y el resultado es la voluntad de Dios. Pero allá de mí que no lo haga, que no me esfuerce, que no sea valiente, allá de mí que no sea sincera, no, pues me va muy mal. Ya conozco esa historia y claro que se puede volver a repetir, pero como no quiero, pues vamos a trabajar. Y bueno, fíjate que otro de los servicios es el tema de esto del cuarto paso, la oportunidad de conocer esa naturaleza enfermiza que te comentaba ahorita. Y nos quedamos en una pregunta muy interesante que dice así, dice, destruyo mi confianza y me creo un conflicto en mi capacidad para adaptarme al trabajo. Traté de disimular ese sentimiento de ineficiencia alardeando, timando, engañando o envidiando la evadiendo, perdón, o evadiendo la responsabilidad o quejándome de que los otros no reconocían mis excepcionales aptitudes. Me sobreestimé o hice un papel de personaje. Wow. Si hay alguien, ¿verdad?, que quisiera compartir acerca de estas preguntas, es el momento. Déjame, voy a ver la pantalla. Ok, pues no, no veo a nadie. Bueno, pues fíjense en que justamente de lo que estaba compartiendo, justamente lo que estaba compartiendo, aunque claro, no hice énfasis de esa parte que nos menciona en esta pregunta, ¿verdad? A donde me consideraba que no se me daba el valor que yo tengo, que no se me amaba como yo merezco, ¿sí? A donde me sentía excluida, ¿sí? Y pues es verdad, claro, claro, claro que sí. Pero esto no es más que producto de esa naturaleza humana, de esa mente, ¿sí? Y de ese cuerpo, ¿sí? Que no soy yo, pero es parte del equipaje. Un pensamientos, creencias, paradigmas, costumbres, tradiciones, que como práctica, ¿verdad? Desde la incredulidad y la simpleza, ¿sí? Pues fui adquiriendo y se formó una manera de pensar, de sentir y de actuar, a donde hoy por hoy, con lo que se está aprendiendo, ¿verdad? Si se practica, pues dice el segundo paso, que se nos va a devolver el sano juicio y yo creo en ello. Sin embargo, ¿qué creen? Recordemos que tenemos a nuestro facilitador que indiscutiblemente tiene muchísima experiencia sobre el tema y es su momento para compartirnos. Adelante, Víctor Javier, gracias. ¿Cuál es la pregunta, Josefina? Bueno, una de ellas, Víctor Javier, es la siguiente. Destruyo mi confianza y me creo un conflicto en mi capacidad para adaptarme al trabajo. Esa es una. La otra. No, no. ¿Cuál otra? Traté de disimular ese sentimiento de ineficiencia alardeando, timando, engañando o evadiendo la responsabilidad o quejándome de que los otros no reconocían mis excepcionales aptitudes. No.
pero sí hice todas esas cosas, pero no, no, no en ese orden o en ese sentido que lo menciona la pregunta, ¿no? Eh, una de las cosas que podía ver en mí era la timidez, pero frente a algunas cosas, en específico con las mujeres. No me sentía merecedor de ninguna mujer. Y cuando una mujer me gustaba, pero no me agradaba, pues no. No, no me sentía ni mal ni bien. Es más, me caía mal. Así, ese era mi problema en el sentido de conversación, integración con el sexo complementario. Pero en, en cuanto al trabajo se refiere, yo de joven pues era muy hipersensible. Eh, Empezaba a hacer el trabajo y algunas veces, aunque veía el error, no lo corregía. Cuando venía el supervisor me decía que había que quitar todo y volverlo a hacer. Y yo argumentaba, pero ¿para qué si no lo van a ver? No lo van a ver. Sí, pero la estoy viendo yo. Así es que quítalo y hazlo de nuevo. Y tienes que hacer esto, y me decía el proceso de volverlo a hacer. Eso no me agradaba. No me agradaba el volver a hacer las cosas, pero lo hacía a regañadientes, pero lo hacía. En el trabajo, mientras trabajaba, pensaba que el dinero no me alcanzaba para todo lo que yo necesitaba. Y trabajaba creyendo que el responsable de eso, pues era la persona que me lideraba en el trabajo, pero no. Llegó un día que desperté ahí mismo en el trabajo. ¿Qué pasó? No es él, soñó, porque si estoy haciendo esto es porque llegamos a un acuerdo económico. Nadie me obligó a aceptar esa cantidad de dinero. Llegamos a un acuerdo común para él y para mí. El responsable de haber aceptado el dinero soy yo. No me están pagando un salario diario, sino que es un convenio entre él y yo de confianza. Entonces dejé de estar pensando en la otra persona y me dediqué a trabajar y llegaban a mi mente algunas cosas como trabaja como si trabajaras para Dios. Cuando mis pensamientos estaban corrigiendo en aquella época, yo tendría como 21 años, tenía como un año de haber llegado a un grupo anónimo y y estos conflictos eran los que yo vivía. En el pasado ya había vivido la cuestión de la estafa, creerme un personaje, ¿no? Creerme un personaje que no era y alardear de lo que yo no era, con gente desconocida. Y algunas veces, pues, las personas con más experiencia, pues llegaban a descubrir mis mentiras. Este, Así era en el pasado, así era yo. Hoy no tengo necesidad de nada de eso. Pero sí, sí fui así, eh, protagonista, me sentía que estaba en una película
la película de mi propia vida, donde yo era el, el estelar, ¿verdad? La estrella principal. No, pues sí fui la estrella principal de mi propia película, pero no siempre era de éxito, de triunfo, de ganancia, ¿no? También hubo estados en el hospital, otros salir golpeado y salir golpeado pero bien librado al final de cuentas, porque los golpes más fuertes que me di, me los di yo solo. Yo solo me hice mucho daño, mucho más daño del que me pudo hacer una persona. Ninguna persona ni me navajeó, ni me disparó, no, simplemente golpes, pero de ahí no pasó. Pero los golpes que yo me di, el daño que me hice, siendo yo mi propio conejillo de India, experimentando con mi vida, eso sí que dañaron mi salud gravemente, mental y físicamente. En fin, gracias. Dice, tenía una ambición tan inconsciente que traicioné a mis asociados. Fui derrochador, pedí dinero prestado atolondradamente sin importarme si lo devolvería. Fui tacaño, rehusándome a sostener a mi familia adecuadamente. Quise arribar fácilmente y sin escrúpulos. ¿Quién dijo yo? Bueno, pues mientras se animan. Fíjense en que en estas preguntas está enfocado al instinto. Bueno, el instinto es uno, pero en la comunidad a la que yo pertenezco, ¿verdad? El cofundador, como que lo seccionó: instinto sexual, instinto social, digo, sexual, social, instinto material. O sea, relacionado con el dinero, relacionado con las personas y el instinto sexual, ¿verdad? Para la procreación. Entonces aquí está enfocado en lo relacionado con el dinero, con lo material. Y pues aquí pregunta, ¿verdad? Para que yo me evalúe, para que me cheque, ¿verdad? ¿Cuál fue mi condición? Y bueno, una de mis condiciones es que yo estaba tan enferma, ¿sí? Y era tan simple y tan incrédula que cuando fui a buscar trabajo, yo sentí, ¿verdad? Yo lo interpreté como que me habían cerrado la puerta en las narices. Me pedían experiencia. Y para mí esa actitud fue lo peor que me pudieron haber hecho. Jamás volví a pedir trabajo, literal, jamás, jamás. Entonces, mm, si bien es cierto, en el ámbito laboral, ¿verdad? Así tan enferma, pues trabajé, pero con los progenitores. Era la hija. Entonces, ¿ustedes creen que yo tuve experiencia como para foguearme, verdad? Pues no, no, no fue así. Y a título personal, ¿verdad? Ya personalmente, pues siempre me consideré una empresaria. Era solo una autoempleada, pero yo creía ser empresaria. O sea, estaba bien confundida. Y en esa confusión, ¿verdad? Pues claro que tuve actitudes, eh, pues como lo que dice ahorita, por ejemplo, después de ya no trabajar con los progenitores, fui y abrí un negocio del mismo giro y yo encantadora, ¿verdad? Con esa astuta como la serpiente, bueno, pues usé mis talentos, ¿verdad? Y mucha gente se fue conmigo. Yo no sé qué tanto por lo que yo hice, pero sé que sí tuve esa intención. Otros tantos no.
Pedir dinero atolondrado era mucho mi miedo, muchachos. Era mucho mi miedo. Y era muy importante el qué dirán. Entonces, por miedo, ¿verdad? Por el temor al que dirán no. Sin embargo, ¿qué crees en el proceso? Llegué a a llegar a ese nivel, haber adquirido compromisos y no haber cumplido. Y esa imagen que yo cuidaba, que cuál imagen, pues se vio afectada. Hoy por hoy vivo con el 10% y mi intención no es andar pidiendo dinero para vivir, ¿no? Y si está en la voluntad de Papá Dios, ¿verdad? Realmente ser no solamente una empresaria, perdón, sino también una inversionista. Ahorita soy una empresaria inversionista. Invierto el tiempo y las energías, todo, todo. Y le sirvo a Cristo Jesús y me paga muy bien. Hasta el día de hoy yo no trabajo, Él me sostiene. Y en mi vida pasada, pues yo nada más trabajaba para cumplir con responsabilidades, entonces era tanto mi miedo que no, fíjense, dentro de lo enferma que estaba, hubo algo bueno de ese dinero que llegaba a mí, porque no porque yo fuera muy buena, sino porque Dios lo permitía con propósito, pues una de las cosas buenas que hice fue el darle la mejor educación a los hijos. En aquel entonces nada más era una. Entonces invertí mucho en su educación, porque yo sabía que no sabía ser madre, entonces busqué un lugar a donde le enseñaran, que hicieran mi trabajo y cobran muy bien, entonces yo pagaba quien educara a la hija. Y evidentemente pues el nivel que se pide, ¿verdad? Pues cuesta, entonces pues ropa de marca, zapatitos de marca, eventos costosos, pero sí se logró que ella supiera un poquito más de la verdad. Lo que yo no sabía es que ese intento me iba a alcanzar a mí. Yo y conozco un trocito chiquito. Y familia, pues fíjense en que no veo participar. ¡Ay, Marta Leticia, adelante, corazón, es tu tiempo! Concluye, concluye, Josefina, está muy interesante, concluye y sigo yo. Pues fíjate que ya terminé, amor. Muchas gracias por colaborarme. Los necesito para hacer este servicio. Sí, Todos aprendemos. Gracias. muchas gracias, gracias a todos, muchas gracias, señor Víctor, muchas gracias, Josefina, por tu servicio. Híjole, sí quiero compartir un poco sobre el aspecto material, ¿no? El aspecto material ha sido ay, pues, una situación que ha marcado mucho mi vida y cómo me he dañado y cómo he dañado, pero, pero de veras a veces pienso que más me dañé yo por situaciones que cometí en un pasado. Cuando yo trabajaba, pues robaba, esa es la palabra, no la voy a hacer a hacer bonita. Robaba tintas de impresora que eran muy caras, robaba vales de gasolina para que me alcanzara para los hijos y para mí, robaba a la Comisión Federal, ¿verdad? La luz, me ponía ahí situaciones para no pagar tanta luz y no me daba cuenta que el daño era para mí, porque así como yo lo considero en la vida, todo se devuelve, lo bueno y lo deshonesto. Entonces yo era deshonesta y con esa situación era como decir, pues si los demás roban en mi trabajo, por ejemplo, ay, pues yo robo poquito y así no me sentía tan deshonesta y me justificaba, no, pues es que en lo que me pagan no es lo suficiente, pero no renunciaba, ¿verdad? O sea, ahí seguía porque me pagaban, hasta ahorita que lo considero, me pagaban muy bien y sin embargo era sobre esa base mi, mi circunstancia. Y cuando hice mi cuarto paso, pues lo tuve que decir, tal cual. Y ahora lo comento, pues, con, pues, con honestidad.
ni con orgullo, ni con pena, ni con vergüenza, sino con honestidad. Eso fui. Y gracias a Dios entendí que todo eso era un daño fuerte para mí, que los hijos no cuidaron la luz, ni yo tampoco, ¿verdad? Porque no la pagábamos como debería ser. Y todo trae en sí, todas las circunstancias traen en sí pues una enseñanza, ¿no? Y si yo la quiero aprender y estoy abierta, pues la aprendo. Y si me quiero justificar, pues también me justifico. Por ejemplo, decía yo, ay, yo soy muy honesta porque no pido prestado, que no me gusta pedir prestado. Y sin embargo, era bien deshonesta robando. Y cómo juzgaba y cómo no me veía a mí misma como parte de un sistema que estaba causando un daño. Y bueno, eso es lo que puedo compartir. Muchas gracias. O ya hubieras dejado la manita para lo siguiente. Víctor Javier, es tu turno. Te voy a leer las preguntas si te parece bien. Dice así, ¿tenía una ambición tan inconsciente que traicioné a mis asociados? ¿Fui derrochador? ¿Pedí dinero prestado atolondradamente sin importarme si lo devolviese? ¿Fui tacaño, rehusándome a sostener a mi familia adecuadamente? ¿Quise arribar fácilmente y sin escrúpulos? Adelante, Víctor Javier, es tu tiempo. Bueno, yo aprendí a ser responsable conmigo y la familia hasta que llegué a un grupo. Antes yo no sabía eso. No había conciencia en mí acerca de eso. No había conciencia de las necesidades de la casa, porque se me crió de esa manera, inconsciente de las responsabilidades de la casa. Era más colaborador en cuestiones de dinero con las personas a mi alrededor. Socios, pues realmente yo no los traicioné porque no tuve socios. Más bien hubo gente que me traicionó a mí. Y la cuestión de dinero, pues pedir prestado y no pagar no era mi hábito. Siempre, si pedía prestado, lo regresaba. Y no es mi hábito. Solamente que a veces han sucedido cosas como problemas económicos que no me permiten regresar algún dinero. Que por mi orgullo quisiera regresar ese dinero, sí, pero no puedo. Si no tengo dinero, no puedo. Uno de los accidentes más graves que yo tuve, donde destruí un carro que no era mío, al ir huyendo de la policía, y llegamos a un acuerdo. Yo todavía soberbiamente amenacé al individuo ese, al dueño del carro. Y no levantó los cargos, levantó los cargos y yo salí bajo un convenio de pagarle. No, nunca le pagué, nunca le pagué, porque no tenía dinero y no tenía trabajo. Y pues un joven, era un joven de 18 años. Esa, esas cosas pasaron. El, es en ese aspecto los dineros. Lo material regularmente no fue mi primer interés, lo material.
A quien verdaderamente considero que robé fue a mi familia. Le robé cosas materiales y también la paz, la serenidad, y lastimé verbalmente a mi familia. Físicamente no, porque no, no los golpeé nada más cuando éramos niños, en el caso de mi hermano. Pero de ahí en fuera no, no. Más me golpeaba yo a mí mismo, me lastimaba yo a mí mismo. Y bueno, así era mi existencia. Y era queda bien con toda la gente de afuera. Un día que ganaba dinero, ese día hacía una gran comida, invitaba a los amigos. Al día siguiente ya no había dinero, pero no era responsable en la casa. Y mi madre pues no decía nada. Todas esas cosas, ¿verdad? Que después las fui descubriendo a través de la mala salud de la familia. Y me dio pena descubrir esas cosas, pero se me abrieron los ojos cuando estaba ya cuando estaba ya en un grupo, ¿no? Empecé a ver esas cosas, porque cuando mamá enfermaba, pues yo iba a buscar al médico o hablar con los médicos para a ver qué se podía hacer. Y yo recuerdo dos casos. Uno en la que, de acuerdo a los síntomas, el médico me dijo, tu mamá está deshidratada. Hazle esto, es un suero natural y ya me dijo que hiciera. Y se puso mejor. Luego pasó el tiempo y otro día la, la encontré en casa tirada y le dije, ¿qué pasa? ¿Se siente mal? Entonces fui a buscar a un amigo, un médico. Lo bueno es que siempre tuve amigos médicos y él vino y la vio y me dijo, ¿sabes qué? Tu mamá está anémica, solamente necesita que le des buena comida. Hazle un caldito de pollo con verduras, frijolitos, lentejas. Y eso me dio mucha pena, saber que mi mamá estaba anémica. Y, y luego, al ver su cama también, fui como despertando a la vida ahí, porque empecé a ver los problemas de la casa y empecé a tratar de resolverlos poco a poco. Eh, la vida dio un giro en mi vida, o la vida me hizo dar un giro, ¿verdad? De ir por otro camino, por otro sendero. Y pues me di cuenta que mamá era una codependiente, una dependiente emocional, al grado de no comer para darnos a nosotros un sacrificio que no tenía por qué ser así. Pero ella no hablaba, no decía, ¿no? Así que, bueno,
Esas cosas tuvimos que vivir en esos aspectos. Hay cosas que uno no puede reparar, ni va a reparar jamás, nunca, nunca. Siempre tendremos una deuda con el pasado, pero ya no es un peso. Reconocemos que tenemos una deuda, pero ya no es un peso de conciencia, porque no podemos dar lo que no tenemos, indudablemente. Bueno, gracias. Las mujeres de negocios que están en Neuróticos Anónimos encontrarán que muchas de estas preguntas pueden ser para ellas también. La esposa neurótica también puede ocasionar la inseguridad económica de su familia. Puede tergiversar sus cuentas corrientes, manejar mal el presupuesto destinado a la alimentación de su hogar, pasarse las tardes jugando y comprometer con deudas a su marido debido a sus despilfarros y a su irresponsabilidad. Pero todos los neuróticos que han perdido por su manera de ser empleos, familia y amigos necesitarán examinarse detenida y despiadadamente para poder determinar cómo sus defectos de personalidad demolieron su estabilidad. Los síntomas más comunes de la inseguridad emocional son las preocupaciones, la ira, la lástima de sí mismo y la depresión. Estos síntomas emanan de causas que alguna vez parecen estar dentro de nosotros, que algunas veces parecen estar dentro de nosotros y otras parecen venir de afuera. Para hacer un inventario a ese respecto, debemos considerar cuidadosamente todas las relaciones personales que nos acarrean dificultades continuas o periódicas. Debe recordarse que esta clase de inseguridad puede asomar en cualquier terreno donde los instintos estén amenazados. El interrogatorio que tenga ese propósito puede ser algo así, mirando el pasado y el presente. ¿Qué clase de situaciones sexuales son las que han causado ansiedad, amargura, frustración o depresión? Evaluando cada situación con cuidado. Híjole, otra pregunta. ¿Puedo darme cuenta en qué consistía mi error? ¿Me acosaban otras perplejidades porque tenía exigencias egoístas o irrazonables? ¿O si mi perturbación era ocasionada aparentemente por la conducta de otros? Híjole, aquí le vamos a parar tantito. ¿Quién dijo yo? Ay, gracias. Adelante, princesa Eli, es tu tiempo, corazón. Ay, sí, esta pregunta está pero bien larga y comentario, pero pues me gustaría compartir. A ver, yo creo que yo llegué a este país en los 16 años, a Estados Unidos. Me trajeron, no fue por mi voluntad propia. Entonces, en ese tiempo, yo estaba en la prepa en México. Era hija de vendedores ambulantes, ¿no? Mi mamá y mi papá. Bueno, mi papá en ese tiempo ya estaba en Estados Unidos, pero siempre tuve ese miedo
en mí de llegar a ser una vendedora ambulante. Yo no quería y tuve ese como temor de que si no estudiaba y si no le echaba ganas, podía terminar así. No me parecía a mí bueno, me avergonzaba y lo reconozco. Me avergonzaba que mi mamá era vendedora ambulante y en ese tiempo no me daba cuenta de que ella lo hacía para sacar a sus hijos adelante, porque en sí fue una madre soltera. Mi papá estaba ausente con eso del alcohol. Entonces, a mí me daba vergüenza ese asunto que mi mamá vendiera en los tianguis, en la calle. Entonces, pues yo llego a este país con esa idea de yo quiero salir adelante, yo quiero am, tener un día una carrera, pero yo con mis perturbaciones de traumas, de miedos, de ansiedad, a mí se me dificultaba concentrarme en la escuela. Cuando yo soy madre, cuando yo me entero que estoy embarazada a la edad de 23 años, más crecieron mis miedos, porque el miedo a que ahora voy a tener un hijo eh, y no tengo ni un ahorro, ni una casa, ni dinero, porque no teníamos dinero cuando llegamos a mi esposo y yo aquí. Es que nos fuimos a casar a México y llegamos acá. Esos miedos crecieron. El hecho de que crecer la responsabilidad como madre. Yo creo que siempre tuve esas preocupaciones excesivas, las cuales pues me enfermaron. Y no tiene mucho que me siento mejor en ese aspecto. O sea, digo, wow, ¿cuántos años me tomó? Gracias a Dios, gracias al programa y gracias a Víctor, ¿no? Entonces, am, bien, yo siempre busqué trabajo acá. Me despedían de un empleo y otro porque por la situación de los documentos, pero yo siempre perseveraba en buscar trabajo. Y de hecho, cuando llegamos aquí, yo recuerdo que a mí me dieron trabajo primero que a mi esposo, y recuerdo que mi primer sueldo fueron $800. Y con eso, pues cubrimos la renta y el enganche porque cobran lo doble, ¿verdad? El depósito, digo yo, no enganche, depósito. Y así sucesivamente empecé a buscar trabajo. eh, Mi esposo igual. Y, pero siempre fueron esos miedos ahí, yo creo desde niña se detonaron por ese asunto. Y a mí la verdad nunca me ha gustado tener deudas así como tal o deber. Desde hecho, mi papá cuando yo compramos esta casa, mi papá y yo no yo le pedí prestado a él porque era el único que me podía ayudar. Mi papá me dijo que no podía ayudarme, que eso tenía que yo sacarlo adelante. Eh, y le ayudó a mi tío, a un tío que también compró una casa. ¿Y qué creen? Que mi tío le arruinó el crédito porque no la pagaba y le arruinó el crédito a mi papá. Pero yo le agarré más resentimiento del que ya le tenía al enterarme que le prestó a mi tío y no a mí en ese tiempo. Porque como siempre dijo mi papá y lo decíamos todos, era candil de la calle, oscuridad de su casa. Entonces, pues bueno, conseguí dinero prestado am, a una pareja que tuvo mi mamá y nos lo prestó, pero le pagamos. Creo que eso, mi esposo y yo tenemos com- digamos, tenemos eso en común, que no nos gusta deber y no nos gusta pedir prestado. Desde siempre creo que eso fue. Entonces, pues sí, gracias a Dios, encontramos un trabajo donde yo limpiaba una mansión, una casa, una mansión.
y nos dejaban vivir con la bebé. Ya mi hija ya había nacido, apenas sus 2 meses. Y ahí en ese tiempo conseguí ese trabajo. Entonces, pagábamos con intercambio, ¿no? Bueno, era yo porque el primer año, porque mi esposo ya trabajaba en un restaurante. Y así fue. Entonces siempre yo tenía mucha ansiedad que generaban mis pensamientos para hacer dinero, para salir de la pobreza. Yo no quería la vida que yo tenía, yo quería darle a mi hija pues mejor vida y eso me llevó a pues crecer en la ansiedad y en hacer pues planes que bueno, me fue bien, gracias a Dios, pero de todas maneras fue a causa de qué, ¿no? De de muchas desveladas, muchas desveladas por la escuela, mucha ansiedad y preocupaciones. Entonces, pues tuvo su sacrificio y ese es un poquito de mí en respecto a al tema que estás tocando, Josefina. Muchas gracias. Ok, ahora sigue nuestra princesa Karina. Es tu tiempo, corazón. Gracias, José. Mira, son como muchas preguntas en una. ¿Me puedes repetir un poquito? Agarrarle el hilo otra vez. Y disculpa. Claro que sí. No, 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 tranqui. Dice así. Mm, Mirando el pasado y el presente, ¿qué clase de situaciones sexuales son las que han causado ansiedad, amargura, frustración o depresión? Evaluando cada situación con cuidado, ¿puedo darme cuenta en qué consistía mi error? ¿Me acosaban otras perplejidades porque tenía exigencias egoístas o irrazonables? ¿O si mi perturbación era ocasionada aparentemente por la conducta de otros? Adelante, corazón. Ay, 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 esa me la voy a llevar de tarea para desmenuzarla, pero sí me voy a quedar con la primera parte, que conducta del pasado y el de la ahora, tal cosa, no me acuerdo más. Yo lo que veo del pasado que se está repitiendo o así quiero mirarlo, no sé, es que pues la inseguridad, ¿no? La inseguridad. Y yo le doy gracias a todos los que abren su micrófono por su fortaleza, porque de verdad, pues, o sea, wow, yo vivir ahora empezando con canas en la cabeza, en una nueva sociedad, en un nuevo país, con lo que ya conocía y ya no conozco, me la voy llevando, jalándome los pelos, bueno, realmente comiéndome las uñas. Entonces, yo lo que veo es eso, que se repite mis inseguridades y yo he estado insegura desde muy pequeña. Y no es porque no me dé cuenta de las cosas, simplemente que no he sabido ni supe cuando pequeña y ahorita estoy aprendiendo, pero con mucha inseguridad a, 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 a cómo lidiar con mis emociones y no tanto cómo lidiar con mis emociones, sino cómo lidiar con otros, con las emociones de otros, em, separándome de lo que es mío, separándome de lo de que es el otro. Entonces, yo lo que veo es que mm, si no conversara con mis amigos de programa, me estuviese yendo más difícil, porque lo mismo, lo único que tengo un cuerpo ya desarrollado, tengo menos demandas de, 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 de querer ser aceptada, de querer ser comprendida y, 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 ay, caramba. No sé qué más responder porque es una pregunta muy larga. Eh,
Y lo de lo sexual, obviamente, sí, hay detonantes cuando hay exigencias por por solamente lo fisiológico, pues. Yo en ese sentido pienso que funcioné en mi adultez joven, porque obvio el cuerpo va a hacer lo que tiene que hacer y sí, para que no, lo disfruté, pero no era una persona de que iba a estarme buscando a alguien en lo sexual para estarme llenando en lo emocional. Y ahí es donde entran las dificultades porque en el momento que yo mm, sé que es algo sexual y en el acto se despiertan pasiones, a Cari se le acaba la cuestión porque entonces recuerdo cosas que no me agradaban cuando pequeñita. Entonces, eh, eh, es, es un reto. Yo estoy más tranquila sin tener relaciones sexuales, con decirles así. Es menos chamba porque de verdad que lidiar con la cotidianidad normal de un trabajo, de un estudio, de, 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 de convivir con otros sin exasperarme o sin exasperarlo y así, ya con eso tengo. Entonces he dejado un poco solapado la parte sexual. No sé si es que porque también ya la edad hace que pues yo, o no sé si mi proceso hace que yo pues tenga otras prioridades. Es una buena pregunta. Pero sí les digo, gracias por su fortaleza de abrir su micrófono y yo poder escuchar porque no me siento fuera de serie. Y eso está bueno para mí. Antes pensé que estaba yo, era pues la única. Listo, terminé, chao. Chao. Bueno, ahora va a continuar Víctor Javier. Te pregunto, ¿gustas que te lea de nueva cuenta o, o ya estás listo así? Pues lee porque no tengo una memoria brillante. Mirando el pasado y el presente, ¿qué clase de situaciones sexuales son las que han causado ansiedad, amargura, frustración o depresión? Evaluando cada Bueno, situación con cuidado. gracias, hasta ahí está bien. Gracias. ¿Qué clase de relaciones? Bueno, mira, en aquella tarde llegamos a una casa y estuvimos platicando, éramos cuatro, dos mujeres, dos hombres. Y estaba la mamá de un joven y la novia del joven, y yo estaba ahí. Pero ellos, el joven y su mamá, se embriagaron y se quedaron dormidos. Pero a mí me gustaba la novia del joven, era una vecina, pero tampoco era su novia, era su amante, pues. Era una señora casada, pero que su esposo no estaba. Entonces yo me atreví y fui a su casa, platiqué con ella y tuvimos sexo. Eso me trajo a mí depresión y tristeza y vergüenza, mucha vergüenza, cuando recapacité sobre mis actos.
Y otras acciones, otras relaciones fortuitas que sucedieron también. El que una persona dejarme que me seduciera una mujer que no era mi esposa. Yo estaba ahí de invitado en esa casa y estaba dormido y de pronto me desperté y la mujer estaba besándome. No, no fue en ese momento en que tuvimos una relación. Más adelante surgió el tema, mucho más adelante. Eso también me causó a mí problemas de conciencia, ese tipo de cosas. Luego, estando en el grupo de Neuróticos Anónimos, hubo otro acoso de otra mujer. Y por más que la quería alejar de mi vida, no quería, no quería, no quería. No llegamos a tener sexo, sí nos abrazamos, nos besamos y esas cosas, pero hasta ahí. Y yo rompí con esa persona. Eh, Todas esas cosas hicieron, dolió fuertemente en mi moral. La conciencia era la que más me castigaba. Y el sentirme culpable y hacer esas cosas que no me agradaban al final, me agradaba el placer de ese momento, pero luego como que volvía otra vez, ¿no? Volvía a la realidad. Esas cosas me lastimaban. Descubrí también que tenía, aparte de mi complejo de inferioridad, que para mí era más fácil comprar sexo que tener una relación. Era más fácil eso. Y era más fácil dejarme seducir que buscar a las personas y tener un compromiso. En realidad nunca supe tener un compromiso con una mujer. Uno, porque no me sentía capaz de sostener un compromiso formal con una mujer. Porque entendía la responsabilidad, esa responsabilidad, y yo no me sentía capaz para lograrlo, aunque algunas de ellas pues llegaron a ofrecerme dinero, ¿no? Para que yo estuviera con ella. Y algunas desearon tener hijos conmigo, pero yo no quise. Y, y bueno, el- esas cosas, ese tipo de acciones de ser un idealista y un soñador y un soñador idealista que terminaba en la masturbación a la mayor parte del tiempo. Todas esas cosas tuve que enfrentarlas conmigo mismo y poner en orden mis principios antes que mis deseos personales.
Y empezó el orden después del último intento de suicidio que tuve, empezó el orden de las cosas dentro de mí. Porque la idea de morir estaba muy fuertemente aferrada a mi mente. Y, y esas cosas me lastimaban. No me lastimaba el hecho de comprar sexo. Eso no me lastimaba. Valoraba las cosas y lo había disfrutado, ¿no? Pero no me lastimaba. Pero cometer adulterio, cometer traición, eso sí, me hacía sentir muy mal. Por eso, pues, tenía que cambiar el giro de mi vida en esos aspectos, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido sí había un fuerte dolor de culpa, vergüenza y temor. Durante muchos años lo cargué. Hoy ya soy libre de eso, pero durante muchos años lo cargué. Bueno, pues yo creo que hasta aquí llegamos, pero si hay alguien más que quiera participar, pues adelante, Josefina. Y pues estamos en tiempo y forma. ¿Qué les parece? Y nos vamos a la siguiente parte de esta reunión, de este espacio. Y bueno, agradezco, estamos en contacto nuevamente. Feliz día para todos. Yo, José, ¿me escuchas?